algo gratificante para mi vida y así espero que lo sea para cada uno de ustedes. Así que vamos a iniciar rápidamente por el tiempo. Hoy me tocó compartir y el tema de hoy le he llamado cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Si lo puedes proyectar en la pantalla. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Vamos a dar gracias a Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en mi vida, hablando en la vida de cada persona que va a escuchar tu palabra, Señor. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones y que estemos enfocados para recibir palabra viva tuya. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en esta batalla que tenemos en este mundo, Señor. Danos la fortaleza para seguir adelante, para poder seguir predicando tu palabra y que más personas vengan a tu conocimiento. Damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es mi oración, querido amigo, amiga que me estás escuchando, que este mensaje para ti sea de mucha bendición y no digas de que nada de lo que dije no tiene sentido, ¿verdad? Hay muchas cosas en la vida que no tienen sentido. Hay situaciones en la vida que nos pasan que no tienen sentido, pero también hay anuncios que no tienen sentido, como lo que lo va a poner a continuación. Podemos ver el primer anuncio ahí, dice que no respires bajo el agua. Eso para mí no tiene sentido, ¿verdad? Si te vas a meter al agua no vas a respirar porque te vas a ahogar. Entonces no tiene sentido. La otra que podemos ver es, se lo puedes poner, dice, no gires a la derecha, la línea derecha tiene que girar hacia la derecha. Eso no tiene sentido también para mí. No sé si le puedan entender a eso, ¿verdad? Lo que estoy tratando de decirle. Como podemos ver en la otra imagen, dice, no estacionarte, dice, 2 horas de estacionamiento de 7 a 8 p.m. Eso para mí, yo no soy un genio de las matemáticas, pero para mí eso no tiene sentido. Esa es una hora. Y es una hora exactamente, es una hora. Pero ahí dice, 2 horas parking, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, y la última, que es mi favorita, dice lo siguiente, la línea derecha tiene que girar o tienes que doblar a derecha e izquierda. Eso para mí tampoco tiene sentido, ¿verdad? No sé si para usted lo tenga. Entonces, Dios puso este mensaje en mi corazón de una mujer no muy conocida en las escrituras que atravesó muchas dificultades en su vida. Y quiero decir algo, no sé si me vaya a meter en problemas, ¿verdad? Pero cada día en las mañanas que yo voy a mi trabajo en mi carro, yo soy muy observador y siempre cuando estás en una luz, en un semáforo, tienes el tiempo, ¿no? A veces vas, tomas agua, pero yo me gusta observar a la gente. Entonces, una de las cosas que he observado que para mí no tiene sentido es de que siempre que veo a una mujer que se está poniendo, se está maquillando, ¿no? Mientras va manejando, esperando que cambie el semáforo, entonces veo que cuando vienen al acercarse aquí lo que es sus pestañas, automáticamente se les abre la boca. Eso no entiendo yo por qué será eso, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien de ustedes, mujer que me está escuchando, pues, al final del servicio podrían explicarme eso, ¿no? Porque siempre cuando llegan a esta área de aquí, cuando están maquillándose aquí, todo va bien hasta ahí. Pero cuando ya vienen con la pestaña de la ceja, se les abre la boca. No entiendo porque sabemos la complejidad de la que tiene la mujer, ¿verdad? Entonces, y hay un libro muy interesante que quiero compartir con ustedes, y este libro dice acerca de que todo hombre debe saber acerca de una mujer. Como hombre nosotros tenemos que estudiar ese libro, ¿verdad? Y dice el actor, que es el escritor, es un psicólogo, dice sí, acerca de este libro, dice que ha escrito muchos libros de los que los hombres sabemos acerca de las mujeres. La criatura más compleja del planeta Tierra, la mujer. Santo. Basado en muchos estudios y entrevistas con miles de hombres de diferentes sectores sociales, él presenta un panorama más complejo jamás revelado del conocimiento del hombre acerca del sexo opuesto. Ferozmente y brillantemente perspicaz, este trabajo
enseña a todos los hombres acerca de las mujeres. Y este libro es lo que podemos ver aquí, lo que nos enseña este libro. Aquí lo tienen. Entonces, se lo altamente recomendado para ti, hombre. O sea, al final del servicio ahí le voy a vender unos. Pero qué interesante, ¿verdad? De cómo Dios hizo a la mujer, ¿verdad? Entonces, y el día de hoy voy a hablar acerca de una mujer, como dije anteriormente, que atravesó por muchas dificultades en su vida, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros atravesamos por dificultades, obstáculos y problemas y tormentas. Entonces, yo no soy profeta, pero déjame decirte con sinceridad, o estás atravesando una tormenta, o estás a punto o estás a punto de pasar una tormenta, o ya la pasaste, ¿verdad? Entonces, hay algunas tormentas en nuestras vidas que fueron provocadas por mí mismo, pero hay otros tipos de tormentas que fueron provocados por Satanás, ¿verdad? Para hacernos tropezar, para hacernos caer. Pero hay otro tipo de tormentas que esos ni fueron provocados por mí mismo, ni fueron provocados por el Satanás, sino fueron provocados por otras personas. Y dice la palabra de Dios, quiero compartir este versículo, que este versículo va a ser ahora sí que el tema principal de este tema. Dice lo siguiente en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 9, y dice lo siguiente, esa es nueva traducción viviente. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Como le dije anteriormente, este versículo será la base principal de lo que aprenderemos el día de hoy. Mientras vemos la vida de esta mujer, que ciertamente cometió muchos errores, pero muchas heridas y muchos de los errores o dolores que fueron causados por ella fueron por las decisiones de otras personas. Y el nombre de esta joven que quiero compartir con ustedes se llama Agar. No sé si alguien conoce o se familiariza con este personaje, ¿verdad? Que es un personaje que no se habla mucho de ella, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver. Y dice, pero antes de entrar a la historia de Agar, quiero que conozcamos algunos aspectos de su historia. No importa por qué problemas estés pasando el día de hoy o piensa que lo que hace Dios no tiene sentido. Entonces, quiero compartir esta afirmación que dice lo siguiente, como pueden ver en su pantalla. Quiero que sepas que los misterios de los caminos de Dios están más allá de mi comprensión. Quiero que sepas que los misterios de los caminos de Dios están más allá de mi comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es infinito. Amén. ¿Pero qué creen? Mi mente es finita. Sí. Entonces, aquí esto significa de que Dios no tiene límites, pero nosotros sí tenemos límites, ¿verdad? Entonces vamos a ver quiénes son los personajes que afectaron la vida de esta mujer. Tal vez mucha gente se pregunta cómo un Dios de amor permite tanta guerra, cómo un Dios de amor permite tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta hambre. Entonces, hay otra declaración muy importante que dice, en su gracia amorosa, Dios lleva a cabo su propósito supremo dentro y a pesar de nuestra corrupta naturaleza humana. Entonces, ¿por qué son llamadas estas personas de fe? ¿O por qué son exaltadas estas personas? ¿O por qué deberían de ser para ti, para mí, un modelo a seguir? Simplemente porque ellos fueron personas como tú y como yo. Ellos fueron personas que también cometieron errores como tú y como yo. Ellos eran personas que también lidiaban con el pecado así como tú y yo lidiamos cada día a día. Entonces, en su gracia amorosa, Dios lleva a cabo su propósito supremo dentro y a pesar de nuestra corrupta naturaleza. Entonces, dice lo siguiente, y
y a la corrupción de nuestra naturaleza humana ha sido parte de nuestro mundo y nuestra cultura desde el inicio de los tiempos. Eso desde el inicio de la humanidad, ¿verdad? Como Adán y Eva, lo que pasó, y ahí viene todo eso, ¿verdad? Entonces, así que hay algunas cosas en nuestro mundo que Dios no consiente tampoco. Dios no fue quien las originó, ni Dios las aprueba. Pero en esta historia que le voy a compartir, que empieza en Génesis alrededor del capítulo 16, con Abraham y Sara, donde Dios le dio una visión a Abraham, donde Dios le dijo, tienes que ir para este lugar, tienes que irte para allá. Dios no le dijo, eso es lo que va a ser este lugar, así y esto es lo que va a hacer, no. Nada más Dios le dio una orden, sabes que ve a este lugar junto con tu esposa, y dice que Dios lo iba a bendecir grandemente y que Dios lo iba a bendecir con un hijo, ¿verdad? Y todos sabemos la historia. Entonces, esto era una gran promesa de Dios, la promesa de que Dios le iba a dar un hijo a Abraham. Y imagínense, ya eran personas ya avanzadas de edad, su esposa era estéril, ¿verdad? Entonces, pero esta era una gran promesa para una pareja muy avanzada de edad, que no podía tener hijos, que como dije, su esposa era estéril. Entonces, a lo largo del camino, Abraham y Sara cometieron muchos errores, así como tú y yo, ¿verdad? Entonces, pero hoy no hablaremos de ellos, nos enfocaremos, hablaremos en la vida de Agar. Dice la palabra de Dios que Agar estaba en la casa de Abraham, y Agar era esclava de Abraham. Y recuerden eso de que Dios no estaba a favor, ni consentía, ni originó la esclavitud. Era algo que se había vuelto aceptable en la cultura de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, y fíjense eso, que a pesar de eso Dios trabajó dentro y a pesar de esa corrupta naturaleza humana. So, Abraham y Sara tenían mucho dinero. ¿Por qué? Ellos no es que hayan tenido un borreguito, una vaca o un camello, no. Ellos, dice la palabra de Dios, que ellos eran ricos en ese tiempo, tenían muchas, eran prósperos. Entonces, ¿pero por qué eran prósperos ellos? Porque Dios, ¿verdad? Dios prometió que los iba a bendecir a ellos. Entonces, Abraham ya era de una edad avanzada, tenía alrededor de más de 80 años, igual que Sara. Y tuvieron que esperar 10 años para que llegara esa promesa que Dios le había prometido. 10 años. No es que Dios le haya dado la promesa, ok, van a tener una semana o unos meses o un año. No. Tuvieron que esperar 10 años para que pudiera llegar, para que se cumpliera la promesa de Dios en sus vidas. Entonces, se me hace que Sara era como hispana, yo creo, porque fue impaciente, ¿verdad? Y dijo ella, ¿sabes qué? Voy a adelantar lo que Dios nos ha prometido a mí y a mi esposo. Entonces, ella no quiso esperar a Dios, ella se adelantó, vamos a ayudar a Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor él está ocupado haciendo otras cosas. Entonces, lo que hizo ella fue a donde estaba su esposo Abraham y le dijo, ¿sabes qué, hermano? Tengo aquí a mi esclava, porque yo no te voy a poder dar el hijo que Dios nos prometió que nos iba a dar. Entonces dice la palabra de Dios que fue agarró a su esclava y fue con Abraham y le dijo, bueno, si tú lo dices, ¿verdad? No le conviene, ¿verdad? Entonces, ¿y qué creen que pasó? Agar ahora estaba encinta, ¿verdad? Y quiero que piensen ustedes cómo se sentía Sara viendo cómo Agar se empezó a ensanchar y ahora las cosas no marchaban bien en esa familia. La escritura no nos dice qué pasó entre ellas dos, ¿verdad? Pero regresando a la mente ahora sí que la mente de la mujer, como se dice, perpleja, ¿verdad? Al ver que esa mujer que ahora comparte con su esposo, que ella misma no puede compartir, ella solo puede verlo, imagínense. Ahora ponte en el lugar de Agar, que Agar era solo una esclava, como dije anteriormente, ponte en su zapato.
ella estaba lavándole los pies o cortándole las uñas el día anterior a Sara, me imagino, ¿verdad? Y ahora de repente ella tiene la promesa del Dios Padre dentro de ella, ese pacto dentro de ella. Entonces, ¿cómo no podría ella sentirse en la gran cosa de decir, mi futuro ha cambiado drásticamente? Entonces, aquí vemos que Agar, me imagino que ella caminaba delante de Sara y decía, mira, con su barbillita así, mira cómo me miro, ¿verdad? Presumiendo, ¿no? Entonces Sara se enojó, perdió la cabeza. ¿Y qué cree que es lo que hizo Sara? Fue allá con su esposo Abraham y le dijo, pero tú tienes la culpa, tú eres el culpable de toda esta situación que está pasando en nuestra vida, en nuestro matrimonio. ¿Se acuerdan? Sí. Es difícil, ¿verdad?, poder entender a las mujeres, pero Dios nos ama a amarlas, ¿verdad? Entonces, Sara le hizo un infierno en la vida de Agar. Y dice la palabra de Dios que fue con ella, con Abraham, y le dijo, ¿sabes qué? No quiero volver a ver a Agar aquí, quiero que la echen de aquí. O ella o yo, ¿verdad? Entonces dice que la palabra de Dios que le tuvo que decir a Abraham, a Agar, que se fuera, y le dio agua para el camino, porque él sabía que Agar iba a morir allá en el desierto, en el camino hacia Egipto. Y Agar también sabía. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Sara se encontraba allá en el desierto, sin agua, sin desolada, imagínense el calor que hace andando en el desierto y sin agua, y que ella ya se estaba muriendo, pero dice la palabra de Dios que se apareció el ángel del Señor y le dijo a Agar, yo te veo. Y dentro de ti, dice, ese hijo que lleva se convertirá también en una gran nación. ¿Ya? Y el Señor le dice, regrésate a donde Sara y sométete a ella. Para mí, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ella viene huyendo de un lugar donde ella ha sido maltratada emocionalmente y mentalmente. Que ella, no vemos que quería ir a regresar a esa vida, ya a ese ambiente, ¿verdad? Ajá. Pero sin embargo, aquí Dios le dice, Sara, yo te veo dentro de ti, el hijo que lleva a ser, va a tener una gran descendencia. Y quiero que regreses, pero no nada más de que te regreses, sino que te sometas a Sara. Ajá. Y Sara regresó a casa y se sometió, y como dijo ante Dios, y Dios le dijo que su hijo lo llamara Ismael, que quiere decir Dios te ve. Ajá. Entonces, durante 13 años, Abraham trató como si fuera a su hijo unigénito, a Ismael. Ahora Agar pensó como la otra vez, mi vida acaba de cambiar. Y adivinen qué pasó. Sara quedó embarazada milagrosamente. Ajá. Entonces ahora Agar está en una montaña rusa emocional. Ahora todo eso no tiene sentido para ella. Entonces, y dice que un día Sara vio que el hijo de Agar estaban jugando, pero Sara ese día vio que le estaba haciendo cosas a su hijo de Sara, a Ismael. Y dice que se enojó, ¿verdad? Se enojó Sara y le dijo a Abraham, quiero que ya estuvo con esto, ya quiero que la saquen de aquí, a ella y a su hijo. Y entonces aquí es donde vemos de que
Abraham tenía que tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, Abraham y Sara crearon este desastre porque aquí vemos que también se tuvo que ir otra vez Sara, pero ahora ya no sola, sino con su hijo Ismael. Agar, perdón, Agar. Y dice que Dios, que Abraham le dio provisión, le dio agua también a ellos. Abraham sabía que ellos iban a morir en el desierto. Sara sabía que iba a morir en el desierto. Ismael sabía que también iba a morir en el desierto. Pero aún así ellos se fueron, no tuvieron más opción. Se fueron y también dice la palabra que se les acabó todo. Dice que el agua y que ya el niño ya se estaba muriendo, Agar también, ya no tenían agua. Pero dice la palabra de Dios que ellos, que Agar fue y llevó al niño a una sombra, a un burrusco, a una sombra. Dice que ella fue más adelante y se puso a orar a Dios. Lo mismo hacía Ismael, empezaron a orar a Dios, ¿no? Entonces, aquí podemos ver de que Dios se le vuelve a aparecer y le dice: Agar, yo te escuché y he escuchado tu clamor del tuyo y de tu hijo. Y dice la palabra de Dios que de forma milagrosa dice que le mostró un pozo con agua y agarró todo lo que necesitaba para sobrevivir y decidió continuar a su destino hacia Egipto. Y dice la palabra de Dios que de ahí ya no se volvió a escuchar más de ellos, de Agar y de Ismael. Entonces, ahora sí, lo que quiero compartir con ustedes es 4 cosas para tu vida que nos enseña esta historia que les acabo de mencionar, de cuando lidiamos con cosas que no tienen sentido. Y dice lo número 1 que quiero compartir con ustedes es de que cuando lidiamos con cosas que no tienen sentido es recordar las promesas de Dios. Amén. En Génesis capítulo 16 versículo 10 dice: después añadió: yo te daré más descendientes de lo que puedas contar. Aleluya. Esa era una promesa suficiente para que ella se pusiera de pie y siguiera adelante, porque Dios vio la imagen completa, pero ella no podía ver. La palabra de Dios está llena de promesas y he incluido unas a continuación. Y dice en 2 de Corintios capítulo 4 del 8 al 9: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Derribados, pero no destruidos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que lo que Dios hace, que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según su propósito que Él tiene para ellos. Amen. Aquí vemos otra también en Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré, y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Algunas veces lo único que necesitamos es tener la fuerza de esas promesas para levantarnos y seguir adelante cuando enfrentamos cualquier situación o adversidad en nuestras vidas. Amén. Sí. Entonces, cuando la vida no tiene sentido, punto número 2, debo de confiar en el plan de Dios. Génesis capítulo 16 versículo 9 dice: y el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Tú sabes que eso era lo menos que ella quería, ¿verdad? Como dije anteriormente, era lo que ella menos quería escuchar. Entonces dice la palabra de Dios, capítulo 14 versículo 2 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Verás, mi camino o el tuyo podía tener sentido, pero solamente acarrea más problemas. Y eso lo podemos ver en la vida de Sara, ¿verdad? Lo que ella hizo, ella ingenió un plan. Y ella dice: es que como
ya Dios está tardando mucho, vamos a hacer esto, vamos a adelantarnos. Entonces ella pensó que era lo mejor, ¿verdad?, de lo que Dios le había dicho, pero solamente, como dije, acarreó más problemas. Segunda de Corintios capítulo 4 del 8 al 9 dice: estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Entonces quiero compartir otra afirmación. El camino de Dios puede no tener sentido en el momento, pero sé que sus planes son buenos y llenos de esperanza. Esta es otra afirmación que quiero compartir con ustedes. Los caminos el camino de Dios puede no tener sentido en el momento, pero sé que sus planes son buenos y llenos de esperanza. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que yo tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Aquí, en lo que acabamos de leer, hay un punto muy difícil para usted y para mí. Dios no le dio a Agar una explicación, ella solo tenía una orden y ella obedeció a esa orden, ¿verdad? Y esto es algo que a mí en lo personal me parece frustrante, porque hay momentos en los que debo de hacer algo, o siento que Dios puso eso en mi corazón para que me está llevando para hacer algo y no tengo una explicación. Entonces quiero que piense en esto en este momento. Imagínense que vas manejando en un camino rural donde no hay luces, y vas manejando y solamente puedes ver hasta donde alcanza la luz, ¿verdad?, el camino, 30, 40 metros. Pero tú vas avanzando conforme vas viendo el camino, ¿verdad?, para llegar hacia tu destino que tú quieres. Lo mismo es con Dios. Dios no va a mostrarte a ti y a mí el plan que tiene para nosotros en su totalidad. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, seamos sinceros, muchos de nosotros salíamos corriendo. Así que Dios nos muestra lo que podemos manejar en ese momento. Dios tiene un plan que no viene con una explicación, y su palabra está llena de órdenes que no tienen sentido. Por ejemplo, cuando alguien abusa de ti, cuando alguien es injusto contigo, cuando alguien abusa emocionalmente, físicamente, algún patrón o alguien, ¿verdad? Entonces hay cosas que no necesitamos pedirles a Dios. Hay órdenes que ya fueron dadas y están aquí en su palabra de Dios, en la palabra, en el manual de vida que Él nos dio. Entonces, imagínense que hay cosas que ya fueron dadas por la palabra de Dios. Y es interesante que en mi vida, como las cosas más básicas del cristianismo, son en las cosas que yo más errores cometo, son en las cosas que más lidiamos en el diario vivir. Entonces, la clave de aquí, de Agar, fue que ella obedeció esa orden. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, sino tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Proverbios capítulo 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Aquí la palabra de Dios nos dice que busquemos al Señor de todo corazón, ¿verdad? Que no dependamos en nuestro propio conocimiento, que busquemos en su voluntad. Cuando buscamos su voluntad, Él nos mostrará qué camino tomar, qué camino tomar. Entonces, a veces esto es muy difícil para entenderlo para nosotros, porque los sentimientos nos meten en muchos problemas, ¿verdad? Aleluya. Porque las cosas que hacemos nosotros las hemos basado en nuestros sentimientos, y no debe de ser así. Las cosas que debemos hacer, que Dios nos manda a hacer, deben de ser hechas o basadas en fe, creyéndole a Dios. Entonces, el punto número 3 es: reconoceré la provisión de Dios. Esa es
la tercera Sí. punto cuando estamos enfrentando alguna situación o problema en nuestra vida. Y dice, reconoceré la provisión de Dios. Génesis capítulo 21, 19 dice, entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua y enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Hay muchas veces que nosotros no vemos la provisión de Dios en nuestras vidas porque Dios no las mandó de la manera que nosotros lo queríamos o en el tiempo que nosotros queríamos. Hay otra afirmación que quiero compartir con ustedes, dice, la provisión de Dios es exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Sí. Dice 2 de Corintios 4:9 dice, somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios, somos derribados pero no destruidos. Dios no solo te va a dar la mitad de lo que necesitas, Él te dará exactamente lo que necesitas en el tiempo correcto. Amen. Podemos ver cuando Él proveyó agua para Agar y su hijo, ¿verdad? Podemos ver eso. Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite, todas las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Amen. Y el punto número 4, que es el último, dice, puedo descansar en la presencia de Dios. Aleluya. Sí. Amén. Cuando estamos lidiando con circunstancias que tú no creaste, cuando estás luchando por lo que en ese momento te causa miseria, tal vez estás llevando cicatrices de las que nadie sabe, tal vez estás llevando cargas en las que no puedes dar un paso más. Entonces, dice la palabra de Dios en Génesis 16, a partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, que le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Lo que me llama la atención aquí es que Agar vino de Egipto, de una tierra donde había muchos dioses, que tenían ojos pero no podían ver, dioses que tenían oído pero no podían escuchar. Entonces esta era una experiencia única con el único Dios verdadero que ella estaba teniendo aquí y que llegó a ella en su momento de mayor necesidad. Le dijo, Agar, yo te veo, y más adelante le dijo, Agar, yo te escucho. Dios siempre había estado allí, pero ella no se había dado cuenta. Y quiero que sepas que no importa qué estés enfrentando en tu vida el día de hoy, Dios siempre está ahí. Dios siempre escucha tu clamor. Amen. Él escucha tus súplicas. Él sabe el dolor que estás pasando en este momento, ¿verdad? Sí. Cuando clamas a Él. Dice la palabra de Dios en Juan 15, versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Lo sorprendente de este versículo es que Jesús le estaba diciendo esto porque en unos momentos breves iba a ser arrestado y crucificado. Y era el momento de resumir todas sus enseñanzas para poder sostener a su novia, que era la iglesia. Amen. ¿Verdad? Y le dijo, permanezcan conectados a mí. Sí. En la presencia de Dios encuentro la paz en medio del caos. Sí. En su presencia encuentro la perspectiva que opaca las preguntas, y eso no significa que las preguntas se irán o que honestamente no signifiquen que serán contestadas. Pero ahora no estoy enfocado en lo inexplicable, sino en lo que yo estoy enfocado ahorita es en la vida, en Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Él quiere
que hagamos en este momento. Entonces, en la presencia de Dios encuentro el poder para superar las presiones, expectativas y responsabilidades. En su presencia tengo el poder para hacer todo lo que Él me ponga delante. Algunas veces son cosas sobre mis hombros que no serán justas o que no tienen sentido para mi vida. Algunas de ustedes están cargando ahorita en sus hombros a cosas que no son justas o que no tienen sentido. Pueden ser recuerdos, heridas del pasado, cargando obligaciones que ustedes no crearon y no parece justo y no tiene sentido. Pero no importa cuál sea la herida o la situación que tú estés pasando el día de hoy, o lo que tú estés experimentando, no importa cuánto no tenga sentido en el momento, Dios puede redimir tu vida, Dios puede redimirlo todo. Sí. Y ahí quiero hacer un paréntesis aquí. En la vida de José de la túnica, muchos no sé si lo conocen, de la túnica de colores, Sí. o el José el soñador, ¿verdad? Quienes han leído o visto su historia, muy interesante, ¿verdad? Entonces aquí vemos en la vida de José que sus hermanos tenían celos de él, y un día se lo llevaron y lo iban a aventar a un pozo, lo querían matar, pero en lugar de matarlo, venían unos nómadas, venían del desierto y dijeron: ¿sabes qué? Mejor no lo matemos y vendamos a estos nómadas que venían pasando por ese momento. Y lo vendieron a él, y los nómadas se lo llevaron para Egipto, ¿no? Y allá lo vendieron. Y sabemos la historia, ¿no?, de lo que pasó con la vida de José, que él tuvo situaciones difíciles que no fueron creadas, que fueron injustas, ¿verdad?, en lo que él pasó. Pero sin embargo, él fue obediente hasta el final y fue el segundo al mando del faraón. El faraón. El punto de que él era el segundo en el que tenía que decidir. Por ejemplo, vino una hambruna en un tiempo donde no había comida. Y curioso, porque también allá su familia se había quedado sin comida, ¿verdad? Pero lo bueno de eso, como Dios fue preparando la vida de José, que gracias a José su familia también pudo no morirse también de hambre, ¿verdad? Y lo curioso es algo muy importante: vemos la descendencia de José. ¿De quién viene la descendencia? De Isaías, ¿verdad? Sí. Que por medio de Isaías iba a venir José, y de José iba a venir el Salvador del mundo, Amén. Jesús. Amén. Ahora, con los nómadas, ellos eran ismaelitas, Sí. vienen de la descendencia de Ismael. Fíjate qué relación. Imagínense, Agar no tenía ni la menor idea de que su hijo Ismael y sus descendientes tendrían un papel y un destino del Salvador del mundo. Aleluya. Ella no tenía la idea de que Dios redimiría su dolor, y que Él tomaría algo que no tenía sentido y de alguna forma lo usaría para su gloria. Y el día de hoy no sabemos, tú y yo, cómo Dios puede usar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, cómo puede usar las cosas que no tienen sentido en nuestras vidas. El que no tenga sentido no significa que sea absurdo. Y la verdad, yo lo siento mucho, lamento el dolor y las heridas que estás cargando, cosas que no tienen sentido. Así como te duele a ti, también le duele a Dios. Él también sabe el dolor Él también siente el dolor que tú estás pasando el día de hoy. Aleluya. Y quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos has dado el día de hoy de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. De poder entender que aunque las situaciones no marchen bien o que no salgan como nosotros queramos,
que no tengan sentido para nuestra vida, sabemos que tú tienes un plan y un propósito. Gracias, Señor. Y tú lo único que quieres es obediencia, creer en ti, porque tú ves todo el panorama, Señor, que nosotros no podemos ver. Tú eres un Dios infinito, que necesitamos de tu poder porque somos finitos, Señor. Somos tan débiles que necesitamos de tu poder, de tu intervención, Señor. Sí, Ayúdanos, aleluya. ayúdanos a siempre depender de ti, Señor, y no de nuestra propia inteligencia, Padre. Sí, Señor. Porque sabemos que si lo hacemos de nuestra manera, no va a marchar bien, Señor. Nos vamos a lastimar, Señor. Pero sabemos que si confiamos en ti, si nos enfocamos en ti, en tus promesas, tú vas a suplir lo que necesitamos. Sí, Padre. Cada día, Señor. Te damos las gracias por todo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice: Amén.